Reserva de formación, reciclaje de carbono y nitrógeno durante el repunte de plantas defoliadas. La mayoría de las plantas herbáceas almacenan carbono y nitrógeno. Existen varias posibles ventajas ecológicas que la capacidad de almacenar recursos confiere a una especie, lo que puede ser particularmente importante cuando se considera la competencia de las plantas y la dinámica de la vegetación. Estas ventajas incluyen permitir que el crecimiento se produzca cuando la disponibilidad de nitrógeno externo o una estación de crecimiento corta significa que la absorción de nitrógeno del suelo por sí sola no es suficiente para el crecimiento. Apoyar la reproducción mediante el reciclaje de recursos desde el crecimiento vegetativo hasta el crecimiento reproductivo. Almacenamiento de carbono y nitrógeno. La removilización formó la principal fuente de nitrógeno para el crecimiento de hojas en los primeros 4 días después de la defoliación. El almacenamiento y la removilización del nitrógeno son cuantitativamente importantes para el rebrote de las gramíneas defoliadas. El almacenamiento puede producirse si el nitrógeno o el carbono pueden removilizarse de un tejido y posteriormente utilizarse para el crecimiento o el mantenimiento de otro. Se distinguen dos tipos de almacenamiento, la formación de reservas y el reciclaje. Exposición de una especie perenne a diversos tratamientos diseñados para dar como resultado plantas que contienen diferentes cantidades de carbohidratos con diferentes mínimas en la morfología de las plantas en el momento de la foliación y concluyeron que el rendimiento del material de la hoja después del corte fue menos asociado con el nivel de hidratos de carbono presente en el rastrojo en el momento del corte. Para entender cómo las respuestas de las plantas a la defoliación regulan las interacciones competitivas entre diferentes individuos o especies, es importante que las medidas de removilización puedan ser realizadas en última instancia en el campo. Otros enfoques posibles para medir la removilización de nitrógeno en el campo serían aprovechar los cambios fisiológicos que se producen en las plantas sujetas a defoliación que pueden correlacionarse con la cantidad de nitrógeno movilizado. La actividad de las enzimas implicadas en la degradación de los compuestos almacenados ofrecen estas dos oportunidades. Durante el reciclado del nitrógeno de los tejidos vegetativos a los reproductivos, en el trigo se encontró una relación lineal entre la pérdida real de nitrógeno de diferentes tejidos y las pérdidas estimadas a partir de la actividad proteasa del tejido. Conclusión. El almacenamiento y posterior removilización del carbono y del nitrógeno pueden ofrecer a las plantas varias ventajas ecológicas, incluida la recuperación mejorada de eventos catastróficos como la defoliación. El uso de trazadores de carbono y nitrógeno en condiciones de laboratorio han proporcionado mucha información, lo que sugiere un papel importante de almacenamiento y posteriormente removilización en el crecimiento de las gramíneas desfoliadas. Sin embargo, para entender cómo las respuestas de las plantas a la defoliación regulan las interacciones competitivas entre diferentes individuos o especies, se requiere medir la removilización en el campo hasta la fecha.